Ya han pasado casi 2 meses desde lo que ocurrió el 3 de enero del 2026 en Venezuela, y hasta el día de hoy existen decenas y decenas de preguntas sobre cómo pudo pasar esto. Pero después de una larga investigación, de recopilar toda la información disponible, y consultar con varias fuentes, creo que por lo menos, he encontrado la respuesta para la pregunta, ¿qué fue lo que salió mal? Y cómo pudieron llevarse al gobernante de un país en una capital tan fuertemente blindada, por lo que si quieres conocer todos los puntos y claves que condenaron a las Fuerzas Armadas de Venezuela el 3 de enero y permitieron la extracción de Nicolás Maduro, quédate en este video, porque sin más que decir, empecemos. Número 1. No vivas de glorias pasadas. A pesar de que Venezuela tenía una de las mejores defensas antiaéreas de toda la región, compuesto por modernos radares los cuales monitoreaban todo el territorio de Venezuela y poderosos sistemas de defensa antiaérea, existía un detalle poco conocido, y que muchos no se pusieron a pensar, pero que sería uno de los factores que condenó ese día. Cuando estos sistemas antiaéreos y radares llegaron a Venezuela, los militares venezolanos fueron entrenados por especialistas de otros países para poder operarlos de manera correcta, con un gran detalle. Según revelaría un oficial de la aviación militar bolivariana, este entrenamiento estaba basado en la antigua doctrina de guerra soviética, sí, usar una doctrina de un país que desapareció hace más de 30 años. Déjenme se las explico. Los sistemas de defensa antiaérea de Venezuela y sus radares estaban diseñados bajo un esquema soviético de defensa escalonada, típico de la Guerra Fría, el cual prioriza que los sistemas de radar estén en puntos fijos y respondan de manera centralizada, lo que hacía que los radares en Venezuela tuvieran poca o directamente ningún tipo de rotación, por lo cual estos emitían señales extremadamente fáciles de localizar. Y siempre de manera constante, dándole a Estados Unidos con sus avanzadas capacidades de guerra electrónica las señales de los radares, y así trazar un mapa preciso de su ubicación, gracias a aviones como los RC-135. Así pudiendo saber exactamente dónde estaba cada radar y cada posición de defensa antiaérea, y al estar en puntos determinados e inmóviles, se volvieron blancos muy fáciles. Durante todos los meses que duró el despliegue de Estados Unidos en el Mar Caribe, a través de sus aviones de inteligencia, Estados Unidos pudo registrar toda esta información, por lo que al momento del ataque, Estados Unidos lanzó un ataque cibernético masivo, aviones como los EA-18G Growler de Estados Unidos rápidamente saturaron los radares venezolanos de interferencia electrónica, dejando totalmente ciega a la defensa antiaérea de Venezuela. Así fue como los helicópteros estadounidenses lograron atravesar la costa venezolana sin muchas complicaciones, aunque no solo fue por esto. Y este es un detalle que pocos conocen, Caracas se dice que es una fortaleza natural contra invasiones terrestres, esto debido a que está rodeada por extensas y masivas cadenas montañosas como el Cerro El Ávila, pero durante el 3 de enero fue un arma de doble filo, ya que debido a la gran cantidad de montañas y obstáculos del terreno, incluso sin guerra electrónica, existían puntos ciegos donde los radares no podían ver a través de estos obstáculos, lo cual comprometía enormemente la detección de objetivos que volaran extremadamente bajo. Como ejemplo histórico, durante la Guerra de las Malvinas, los pilotos argentinos fueron tan letales al atacar los buques de la Armada inglesa por estos mismos motivos, al volar extremadamente cerca del agua. Los radares de estos barcos no podían detectar o fijar correctamente a los aviones argentinos, imposibilitando el uso correcto de sus misiles antiaéreos. Además, claro, un error que para cualquier fuerza militar sería imperdonable, y es que Venezuela de igual manera con sus radares, no hacía rotaciones de sus sistemas de defensa antiaérea Buk M2E. El ejemplo más famoso pueden ser los sistemas Buk de la base aérea La Carlota, los cuales prácticamente siempre estuvieron en el mismo lugar no solo meses, sino años. Por lo que al momento del ataque, los aviones estadounidenses sabían exactamente dónde estaba cada sistema antiaéreo y cada radar, lo cual, como vimos, hizo que los radares venezolanos quedaran totalmente ciegos. Y prácticamente sentenció a los Buk venezolanos, que fueron los equipos militares que se llevaron el peor castigo de todos. De los 42 sistemas antiaéreos Buk M2E que operaba Venezuela en todas sus versiones, 10 de ellos fueron totalmente destruidos. Eso es aproximadamente el 23% de toda la flota de sistemas Buk de Venezuela, casi un cuarto de todos los sistemas destruidos en 2 horas.
Si bien hay indicios de que Venezuela intentó corregir esto, ya que en ejercicios militares a finales del 2025 se apreciaba cómo Venezuela efectivamente estaba probando usar nuevas tácticas, como las vistas en la guerra de Ucrania, simplemente ya era demasiado tarde. Desde tiempos inmemoriales existe la frase de que el mundo no se detiene por nadie, o avanzas con él, o te dejan atrás, hasta la propia Biblia habla de estas cosas. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Lucas 5:37-38. Número 2. La sal también parece azúcar. De manera formal se sabe que desde agosto del año 2025, un pequeño grupo de agentes de la CIA se infiltró en Venezuela con el fin de recolectar información sobre todos los movimientos, patrones y rutinas de Nicolás Maduro, para lo cual, no estuvieron solos. Se sabe que dentro del círculo personal de Nicolás Maduro, hubo un traidor, quien le brindó toda la información a estos agentes de la CIA sobre todo lo que hacía Nicolás Maduro, como dónde dormía, cuáles eran sus rutinas, qué comía, incluso. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, dijo que hasta sabían el nombre de los perros de Nicolás Maduro, pero en especial, estos informantes les dieron información detallada sobre la residencia de Nicolás Maduro, lo que les permitió crear a las fuerzas estadounidenses una réplica milimétrica de la residencia de Nicolás Maduro en el Fuerte Tiuna, en la cual los operadores de Fuerzas Especiales de Estados Unidos de la Delta Force se entrenaron arduamente por 6 meses, ensayando repetidamente cómo realizar la operación, y no es cuento mío, a fecha de realización de este video, en Venezuela, en las dos zonas más críticas de lo que ocurrió el 3 de enero. Hay 3 generales venezolanos de altísimo rango, los cuales desaparecieron sin dejar rastro: el mayor general Javier Marcano Tábata, comandante de la Guardia de Honor Presidencial; el mayor general José Luis Tremont Jiménez, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, CODAI, y el general de división José Antonio Cuárez Salazar, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del CODAI. Estos 3 desaparecieron sin dejar rastro. De hecho, una de las primeras órdenes como presidenta de Delcy Rodríguez fue la designación del general en jefe Gustavo González López como el nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial, así como en el CODAI, donde a principios de febrero también fue designado el general de división Eduardo José Sellone David como nuevo comandante del CODAI. Además, se confirmó que las órdenes de respuesta militar no se dieron sino hasta las 4 de la madrugada, hora donde ya Nicolás Maduro se dirigía rumbo al portahelicópteros USS Iwo Jima. Y si aún no me creen, en una entrevista a finales del mes de enero, el embajador ruso en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, confirmó que Nicolás Maduro fue traicionado, diciendo las palabras: muchos miembros de los cuerpos de seguridad venezolanos no hicieron todo lo que podían para impedir el avance de las fuerzas extranjeras, rematando estas afirmaciones diciendo: Moscú conoce los nombres de los traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense. Número 3. Siempre piensa en lo peor. En un audio filtrado de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, afirma que efectivamente, Venezuela se estaba preparando para un eventual ataque por parte de Estados Unidos, pero en el lugar equivocado. Y es que, como dijo la propia presidenta Delcy, aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esa naturaleza tan salvaje y criminal. Si no están entendiendo, descuiden, que ahora lo explico. Dijo estas palabras refiriéndose a que nunca esperaron que directamente intentaran capturar a Nicolás Maduro, porque aunque no lo dijeron de manera oficial, según informes de movilizaciones militares, lo que en realidad esperaban era que Estados Unidos intentaría paralizar la economía del país, atacando la industria petrolera de Venezuela, o una invasión militar por estas zonas. Cualquiera de las dos puede ser válida porque no lo sabemos. Pero para lo cual, una buena parte de la maquinaria de defensa antiaérea de Venezuela, incluidos también los sistemas antiaéreos S-300, S-125 Pechora y más sistemas Buk, los cuales fueron desplegados en los estados Zulia y Falcón, ya que en estos estados están las más importantes refinerías petroleras de Venezuela. De hecho, 2 de los radares más poderosos de Venezuela estaban en esa zona. Y es que de manera pública en el año 2019, Venezuela adquirió 3 radares JY-27 de origen chino, radares extremadamente potentes, incluso capaces de detectar aviones con tecnología furtiva, los cuales no estaban para nada cerca de Caracas ese día.
En esta imagen vemos la ubicación de los 3JY-27 de Venezuela, uno ubicado en el estado Bolívar, a escasos kilómetros del Esequibo, el otro posiblemente aquí, en la ciudad de Santa Bárbara, estado Barinas, y el tercero, el más cercano a Caracas aquí, posiblemente en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, el cual estaba aproximadamente a 500 kilómetros de distancia de Caracas, extremadamente fuera del alcance máximo de estos radares para objetivos furtivos, el cual según fuentes chinas es de 180 kilómetros, de hecho. Un dato bastante impactante, los ojos de Caracas, un radar móvil JH-12, conocido con el nombre Colina del Gato, operado por el 3913 Escuadrón de Vigilancia y Control. Radar el cual fue el encargado de vigilar los cielos de Caracas durante más de 7 años, ese día no estaba despegado, produciendo un punto ciego extremadamente importante. No es que Venezuela no estuviera preparada, de hecho se estaba preparando para el ataque, solo que con un importante detalle, se estaban preparando en el lugar equivocado. Número 4. Bajaste la guardia, y te volviste Ucrania. Alejándonos un poco de lo técnico, vamos a lo lógico, y que muchos eligen ignorar, y es que simplemente para saber si alguien realmente sabe de este tema, también debe saber exactamente cuándo ocurrió todo. Recordemos que esto ocurrió el día 3 de enero, a las 2 de la mañana, de un día sábado, un día donde todos descansan, y donde todos deberían estar dormidos, un día para relajarse y descansar del trabajo, y repito. El 3 de enero, hace apenas 2 días había sido Año Nuevo, y eso también aplica para los sectores militares. Durante estos periodos la FAM otorga algo llamado, los permisos navideños, los cuales se distribuyen en 2 turnos, uno se va de vacaciones, mientras el otro se queda en sus cuarteles, y luego viceversa, el otro turno vuelve y se queda en los cuarteles, y el otro sale de vacaciones, por lo que al momento del ataque, una buena cantidad de personal militar se encontraba de permiso. Y no hablo solo de los soldados, muchos oficiales, incluso oficiales de alto rango también estaban de vacaciones, prácticamente todos se habían olvidado de la existencia del despliegue de Estados Unidos en el Caribe. Algo similar a lo que pasó con el inicio de la guerra de Ucrania, los que estábamos día a día pendientes de ese suceso recordarán que Rusia hacía constantes despliegues y ejercicios militares en la frontera con Ucrania, acumulaban una gran cantidad de personal y equipo militar. Realizaban ejercicios militares, y cuando parecía que iba a pasar algo, simplemente se terminaban retirando. Eso hizo que los ucranianos bajaran la guardia, pensando que solo serían meras provocaciones y fanfarronería. De hecho, solo poco más de una semana antes, el 15 de febrero del 2022. Rusia había anunciado que retiraría a parte de sus tropas de la frontera, solo para unos días después, aquel 24 de febrero del 2022, los tanques rusos cruzaran la frontera. De igual manera pasó en Venezuela, el despliegue estadounidense llevaba 6 meses en el Caribe, donde constantemente los aviones estadounidenses sobrevolaban cerca del espacio aéreo de Venezuela, una y otra vez. Por lo que verlos hacer lo mismo una y otra vez, y que nunca pasara nada, inevitablemente conllevó a un relajo de las defensas venezolanas. Número 5. Debiste tener un plan B. Un error bastante grande que cometió la FAM también fue uno de los más absurdos, y fue no tener un plan de contingencia en caso de que algo pasara. Déjenme les explico, muchos tuvieron la duda de si Venezuela tiene una gran cantidad de sistemas antiaéreos portátiles 9K338, Iglas S, porque según reportes oficiales, solo 2 de estos misiles fueron disparados. Y la respuesta es bastante simple, como dije, Venezuela se estaba preparando para posibles ataques contra la economía, o una invasión limitada por estados como Zulia, Falcón y La Guaira, escenarios donde habría tiempo de movilización, ya que se tenía planeado que al momento de un ataque, estos sistemas serían desplegados y distribuidos por todas las zonas del país, porque no es que en cada unidad donde habían militares tenían un Iglas guardado en un closet, para nada. Todos estos sistemas estaban en sus respectivas bases militares, bien guardados y almacenados debido a su altísimo valor estratégico, y como podrán imaginar, estas fueron un objetivo prioritario de Estados Unidos, así lo explicó el sargento Francisco Machillanda, el cual se encontraba en el 397 Grupo Misilístico de Defensa Aérea Portátil, recibiendo un intenso fuego de supresión, evitando completamente que pudieran llegar a los almacenes donde estaban estos sistemas. Los únicos Iglas que estaban fuera de sus respectivas bases militares eran los que estaban desplegados en puntos estratégicos alrededor de Caracas, como la historia del sargento mayor
De tercera Ricardo Salazar, el cual junto con su compañero estaban desplegados en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, la UNEFA, frente a la base aérea La Carlota. Los cuales al escuchar las explosiones intentaron usar sus sistemas antiaéreos Iglas contra los helicópteros estadounidenses, pero no pudieron porque un proyectil cayó justo a su lado, incapacitándolos a los dos. También un error que muchos cometen, es creer que los sistemas antiaéreos solo tienes que apuntar y disparar. Nada de eso, los Iglas son sistemas muy complejos, y hay que seguir una serie específica de pasos para su correcto uso, desde la configuración, tiempo, y apretado del gatillo, cosa la cual como deberán imaginar. Es extremadamente difícil cuando tienes helicópteros enemigos sobre tu cabeza, disparándote con fuego de supresión sin descanso. Como ven, no había un plan B de siempre estar listos para lo peor. O distribuir diversos sistemas por puntos especiales de la capital en caso de un ataque contra su sede principal. El plan B era apegarse al plan A, en el cual se pensaba que habría tiempo de movilización y de maniobrar. Número 6. Ojalá te hubieras preparado en serio. A pesar de que Venezuela hacía constantes ejercicios militares, no de manera espontánea que mostraba poca preparación, sino desde el mes de agosto del 2025. Venezuela ya estaba haciendo maniobras y preparativos militares en el marco de las tensiones con Estados Unidos antes de los hechos ocurridos el 3 de enero, estos ejercicios eran solo eso, ejercicios militares. No hubo un despliegue militar en serio, incluido en Caracas, donde a pesar de que se veían ejercicios militares, incluso con él, despliegue de sistemas antiaéreos y medidas defensivas en el ya mencionado Cerro El Ávila, estos despliegues eran solo para la preparación, el entrenamiento y los ejercicios militares que estaba llevando a cabo la FAM, ya que en esas zonas nunca hubo un despliegue militar de manera permanente o prolongada. Varios de los ejercicios militares de defensa de costa publicados por Venezuela, como dije, eran entrenamientos y ejercicios militares, ya que no había una presencia permanente o prolongada en estos sectores. El único lugar donde verdaderamente la FAM hizo un despliegue militar de manera permanente fue en el estado Falcón por los motivos que ya mencioné en el tercer punto, donde más específicamente en el pueblo de Puerto Escondido, junto al Cabo de San Román, la FAM instaló ahí una guarnición militar con sistemas antiaéreos portátiles Iglas S, así como los cañones antiaéreos ZU-23, acompañados por un radar y un pequeño contingente militar conformado por 2 unidades de reacción rápida, las URRAs, por lo que al momento del ataque, estos lugares estratégicos estaban totalmente desprotegidos, ya que como dije, no había una presencia militar permanente. Más que para entrenamientos y ejercicios militares, en caso de haberla habido, puede que las cosas hubieran sido un poco diferentes. Número 7. ¿Por qué nadie pensó en eso? Durante el asalto a la residencia de Nicolás Maduro, la Fuerza Delta logró llegar rápidamente a donde se encontraba el mandatario venezolano por una razón que condenó a la Guardia de Honor Presidencial aquel día, y fue que no tenían luz. Y no, eso no es broma. Cuando las fuerzas estadounidenses aislaron el área para la seguridad de la operación, no iban a dejar nada al azar. Se sabe que efectivamente las fuerzas estadounidenses cortaron la energía del complejo donde se encontraba Nicolás Maduro, dejando totalmente ciega a la Guardia de Honor Presidencial y los combatientes cubanos, los cuales según informes disparaban de manera errática a todas direcciones, no por falta de disciplina o de entrenamiento, sino que creo que no hace falta explicar que a las 3 de la mañana, y sin luz, no se ve absolutamente nada, ni siquiera la luz de la luna, ya que estaban dentro de una estructura, una situación que estoy seguro el 100% de los venezolanos hemos vivido. Sumado a los pequeños destellos de los disparos, y los gritos cruzados, prácticamente desorientaron a los defensores venezolanos, los cuales ya estaban demasiado desorientados al estar ciegos en la oscuridad. Por eso las ráfagas erráticas que de manera oficial solo alcanzaron a uno de los efectivos de la Fuerza Delta, ya que en un verdadero combate la mente no piensa, actúa, la adrenalina está al máximo, y muchas veces los movimientos no son pensados, son instintivos. Esto en términos psicológicos se llama secuestro amigdalar, el cual es un fenómeno emocional que ocurre cuando la amígdala del cerebro toma el control, provocando reacciones desproporcionadas ante situaciones percibidas como amenazantes. En palabras simples, el cuerpo se mueve en automático ante un peligro extremo. Por eso es que los integrantes de las mejores unidades militares en todo el mundo se entrenan sin descanso, ya que cuando esto pasa, la corteza prefrontal, la parte encargada del pensamiento lógico, se vuelve demasiado lenta. Por eso el cuerpo toma el control por sí mismo,
en un proceso de memoria muscular, donde el cuerpo solo puede ejecutar lo que se ha repetido decenas y decenas de veces. Es por eso que cuando la adrenalina baja, muchas veces los soldados no recuerdan nada del combate. Cuando se quedan sin balas no piensan en recargar, simplemente lo hacen de manera automática. Por eso es que muchas veces los soldados ni siquiera notan si han sido heridos hasta que baja la adrenalina. Porque se encuentran en piloto automático, saliendo un poco de la psicología. También es lógico, en una habitación totalmente oscura, cualquier mínimo movimiento puede ser un soldado enemigo. Caso totalmente contrario a la Fuerza Delta, la cual estaba equipada con modernos equipos de visión nocturna, sumado a que los servicios de inteligencia les daban actualizaciones en tiempo real, y como dije, el haberse entrenado por 6 meses en una réplica de este complejo los hizo moverse como si ya lo conocieran, donde a pesar de todo, se sabe que aún así hubo un intenso tiroteo entre las fuerzas venezolanas y estadounidenses, aunque estas últimas, por lo ya mencionado, fueron muy superiores, de haber tenido al menos una forma de iluminarse. Mínimo las fuerzas de seguridad podrían haber ganado tiempo para que Nicolás Maduro escapara, ya que en un combate urbano la brecha que acabo de mencionar disminuye considerablemente en un combate en espacios cerrados. Un insurgente del Medio Oriente es casi tan letal como un miembro de las fuerzas especiales. Durante la guerra entre Israel y el grupo palestino jamás vemos extremadamente claro esto. En un video que no puedo mostrar por lo fuerte que es, uno, o tal vez más insurgentes de Hamás en un edificio en ruinas hacen retroceder, e incluso hieren a varios soldados israelíes al lanzarles granadas y disparar. No por nada Israel tuvo que modificar los entrenamientos y tácticas de sus soldados para prepararlos al momento de enfrentar este tipo de amenazas en espacios reducidos. Si de alguna manera los efectivos militares venezolanos hubieran tenido algo con lo que iluminarse, como luces de emergencia, solo Dios sabe qué podría haber pasado.